del primer encuentro latinoamericano, encuentro de la red de entidades universitarias y formadoras de bioquímicos y otros títulos equivalentes en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan de manera presencial y virtual y a las personas que se suman a la jornada del día de hoy. Como les habíamos anticipado a través de la agenda, hoy vamos a iniciar, en realidad todo el día, el lunes completo vamos a hablar de armonización curricular. En la mañana vamos a tener 5 conferencias alrededor de ese tema y vamos a cerrar ese bloque de conferencias con un conversatorio. Y luego en la tarde vamos a tener un taller que va a estar dividido en 3 momentos. En la tarde les explicaremos cómo y que nos va a permitir generar realmente los productos centrales del trabajo. De manera que los animo a que en la tarde puedan estar la jornada completa porque de ahí van a salir productos desde mi punto de vista muy valiosos para la región, pero el valor dependerá de la posibilidad de participación que tenga cada uno, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con la primera conferencia. Para eso nos acompaña el profesor Mauricio Múnera. Él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en Colombia y pues muy amablemente ha aceptado acompañarnos orientándonos en estos procesos de armonización curricular. Él nos va a contar qué es la armonización, qué se entiende por eso, para qué sirve y en qué, digamos, elementos o niveles de los planes de estudio, del currículo, de la currícula, pudiera incorporarse. Alrededor de la armonización existen también pues como unos imaginarios, unos preconceptos sobre lo que se puede entender y de allí pues muy importante que como integrantes de la red actuales y futuros nos sintonicemos alrededor de qué es lo que vamos a entender por armonización. Profesor Mauricio, muchas gracias por acompañarnos y bueno, podemos iniciar entonces. Buenos días, profe Ricardo. ¿Me escuchan bien ahí? Y escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio Múnera Gómez. Yo soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Acepto esta invitación que me hacen con mucho agrado para compartir algunas reflexiones que hemos dado en la universidad alrededor de este tema de la armonización curricular. ¿Me permite un momento, por favor? Aquí organizo algo de la presentación. Es que no me deja. Bueno, entonces, la presentación como tal la, la hemos titulado Nociones de armonización curricular, qué es, para qué nos sirve y cómo llevarla a la práctica. Acá fundamentalmente lo que voy a hacer en este tiempo es contarles un poco algunos antecedentes sobre lo que es la armonización curricular y desde allí posibilidades para su concreción en espacios formativos. También hablarles de algunas experiencias que hemos tenido alrededor de ella, dentro de la Universidad de Antioquia de forma concreta, sin dejar de desconocer cómo en otras universidades del mundo también se han venido llevando a cabo iniciativas alrededor de este asunto. En este momento quiero iniciar con una poesía muy bella de Roberto Barros, que se llama Octava Poesía Vertical o Poesía Vertical número 8, y aquí destaco unos versos finales de la poesía que me parecen bien interesantes a propósito de lo que se está liderando desde el encuentro de ustedes en este momento. Que las cosas escapen de sus formas, que las formas escapen de sus cosas y que vuelvan a unirse de otro modo. El mundo se repite demasiado, es hora de fundar un nuevo mundo. Entonces, los momentos de la presentación serán tres. El primero, un acercamiento a qué es la armonización curricular. El segundo, unas referencias al para qué nos sirve, por qué es útil, por qué es pertinente. Y cerraremos con algunos elementos asociados a cómo se lleva a la práctica esta idea de armonización curricular.
A mí me gusta mucho en este caso hacer referencia a la construcción de un campo semántico. Cuando hablamos de armonización hay un campo semántico, es decir, hay unas palabras y unos conceptos que están allí tocándose, rozándose con la armonización y que se vuelven muy recurrentes en términos educativos y curriculares. Entonces, aquí aparece un campo dentro del cual están conceptos tales como transformar, innovar, actualizar, reformar y al final aparece armonizar. Y ustedes ven allí de alguna manera pues lo que cada uno de ellos comporta son definiciones tomadas de la RAE. En el caso de transformar, hacer cambiar de forma a alguien o algo. En el caso de innovar, mudar o alterar algo, introducir novedades. En el caso de actualizar, hacer actual algo, darle actualidad. En el caso de reformar, volver a formar, volver a hacer, rehacer. Y en el caso de armonizar, hay una definición bien interesante que plantea que es un poner en armonía o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin. Allí es algo importante en esta unidad de sentido, que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo o aspectos que deben orientarse a un propósito común, estar en armonía, o ya en el plano musical, escoger y escribir los acordes correspondientes a una melodía o a un bajete. Entonces recupero y vuelvo atrás porque el sentido de esta comprensión de la armonización no es que deje de lado algunos elementos referidos a la transformación, a la innovación, a la actualización o a la reforma, sino que reconociendo estos elementos, la armonización pone en el centro un énfasis concreto en lo que tiene que ver con la coherencia, con la articulación y con la concurrencia de elementos. Esto desde su definición en términos de concepto. Si nos vamos al plano de la música, de la estética y del arte, vamos a ver algunas comprensiones. Aquí traigo dos de ellas. En el plano de la estética y el arte, cuando hablamos de armonía, se comprende allí la combinación e integración de elementos que de forma equilibrada eh, se articulan sin que uno predomine de forma o aparezca de manera más fuerte que otros. Es una sensación de unidad en donde todo se va articulando y hay un equilibrio entre formas y fondos. A su vez, en la música, la armonización tiene una referencia o la armonía se comprende como la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo tiempo. Y en este caso, hay una combinación de elementos que supone equilibrio y fluidez. Más adelante pues presentaré la definición de armonización curricular, pero me gusta aquí como segmentar los conceptos también para acercarnos a ellos. Entonces, dentro de esa conjunción del concepto aparece una segunda parte que hace referencia a lo curricular y en este caso, pues el currículo se entiende aquí como aquella expresión y concreción de un plan cultural que una institución hace dentro de unas determinadas condiciones de ese proyecto y una idea de currículo que se materializa como una concreción, como una pasarela entre la cultura y la sociedad que son externas a la institución educativa o en este caso a las propuestas de formación. Acá pues recupero dos definiciones de Jimeno Sacristán que me parecen pertinentes para también entender a qué hablamos o a qué nos referimos de currículo. En este caso, esta palabra tiene mucha fuerza y van a ver más adelante que implica diferentes decisiones y diferentes asuntos en términos de la concreción de aspectos formativos de personas y de profesionales dentro de un campo determinado. Entonces, al conjugar ambos conceptos, llega esta, eh, esta posibilidad de comprensión, la armonización curricular como un ejercicio de diálogo, de convergencia y de transversalidad. Pongo allí entre signos de preguntas lenguaje común y lo pongo en estos términos porque para muchas personas la armonización ha sido entendida como una homogenización y en este caso no estamos partiendo del hecho de que haya que hacer todo igual,
sino de identificar cuáles son los elementos que nos favorecen el diálogo, que nos propician las convergencias y que permiten que identifiquemos unos ejes transversales en lo que hacemos. Aquí hay una definición de Díaz Alvarado. Esta académica en el año 2007 planteó mm, una comprensión del concepto que me parece interesante para este momento y lo dice o lo expresa en los siguientes términos. Consiste en establecer una convergencia entre diferentes currículos. Este esfuerzo puede circunscribirse a una región o a un país. Aquí se conecta pues bastante con el sentido de este encuentro. También puede abarcar la totalidad del sistema educativo o únicamente una parte de ese sistema, como en el caso de que solo se trate de educación superior, y puede cubrir una gran cantidad de disciplinas y áreas del saber o solo algunas de ellas. En este caso, a propósito de esta red, pues que tiene una pregunta específicamente alrededor de programas de microbiología y bioanálisis, se podría circunscribir un ejercicio de armonización o uno podría incluso ampliarlo a un ámbito como el de la salud, donde entrarían otros campos disciplinares que también se piensan o se configuran alrededor de la pregunta por la salud y demás. Pero esta autora aquí destaca en la línea final que lo central es la convergencia. Fíjense que en ningún momento, al menos de esta definición, ni de lo que se ha planteado ahora, estamos diciendo que lo central es la homogenización o poner todo en los mismos términos, sino que aquí hay un énfasis en lo que converge, en lo que se une para generar otras comprensiones diferenciadas. Y aquí hay una serie de universidades que han llevado a cabo procesos de armonización curricular. Al menos en el rastreo del estado del arte que hicimos en un proyecto que llevó o se llevó a cabo durante 2 años en la Universidad de Antioquia. La armonización curricular la encontramos en varias universidades y están referenciadas algunas de ellas. Ahora, yo aquí quiero plantear otras dos definiciones, también por eso del sentido inicial de esta primera parte, que son las nociones. Una de la profesora Elvia María González en el año 2019, en la que destaca que es un proceso de convergencia entre diseños curriculares compatibles que posibilitan la articulación en tres niveles, a nivel macro, meso y microcurricular. Ahorita vamos a ahondar un poco más en esas comprensiones y que promueven, aquí se destacan cuatro aspectos fundamentales que yo invito que sean considerados dentro de este espacio de conversación, también dentro del taller, la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la integralidad y la internacionalización. Esta académica e investigadora destaca cuatro énfasis y yo los extiendo pues en este espacio también para que pensemos cómo esas cuatro características del currículo se comprenden en clave de la armonización curricular. Y allí aparece una segunda cita en la que se hace una referencia a la armonización en términos artesanales y también como una posibilidad que reconoce la diferencia, pero sobre todo la construcción de acuerdos en pro de construir aquella educación que soñamos. Y me parece fundamental en este caso, pues también darle lugar a la diferencia, porque pensamos la armonización no desde la condición de iguales, sino desde la condición de diferentes. Acá para los pueblos en Vera, la comunidad en Vera en Colombia es y particularmente pues aquí en Antioquia tiene una comprensión muy bella de la armonización, de la palabra armonización y ellos la determinan, nuestra comunidad la describe como vibrar todos con un mismo corazón. Aquí es lo que hace que nos conecte desde el corazón o desde el centro en los ejercicios que desarrollamos. Entonces, por eso aquí el énfasis en esa idea de educación que soñamos. Sin embargo, el asunto de armonización no es que salga de la nada. Aquí yo solamente voy a poner un antecedente a propósito de un artículo de Cárdenas Gómez del año 2015 que destaca cómo hubo o se encontraron
en dos declaraciones puntuales a nivel de Europa, unas referencias a la armonización. Si bien no se llamaba o no se denominó en ese momento armonización del currículo, sí tuvo implicaciones curriculares. La primera es la Declaración de Sorbona de 1998, de la cual participaron 4 países y que aportó al diseño del sistema de educación europeo. Acá entonces se enfatizaron en 3 aspectos puntuales: la transparencia internacional de los programas y el reconocimiento de las cualificaciones a través de la convergencia gradual hacia un marco común de calificaciones, un ciclo de estudio, facilitar la movilidad de los estudiantes y de los docentes y elaborar un sistema común de titulaciones. Esto fue en 1999, reitero, perdón, 98. Y en el año siguiente, en 1999, con la participación de 29 países, se planteó también, a propósito de ese sistema de educación europeo, eh, unos énfasis: adoptar un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, implementar un sistema basado esencialmente en 2 ciclos principales, establecer un sistema de créditos, apoyar la movilidad de los estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, promover la cooperación europea y fomentar la dimensión europea de la educación superior, en términos curriculares como en cooperación de instituciones. Insisto, sitúo esto como un antecedente importante para destacar que este concepto de la armonización no es nuevo en términos educativos. Lo digo porque algunas veces los profesores sienten que se está hablando de un concepto como un esnovismo que emerge en el campo educativo y no lo es. Aquí hay un concepto que se mencionó en otro momento y que ha marcado incluso para Europa y para todo ese sistema europeo algunas comprensiones muy puntuales. No estoy diciendo que la idea es que se repita este modelo, eso ya será una discusión interna que ustedes tengan como red, pero sí situar esto como antecedentes del ejercicio. Y yo quiero acá, para cerrar esta primera parte de las nociones, plantear o retomar del profe Tadeu da Silva 2 racionalidades del currículo que se han presentado como líneas, digamos, distantes, y hago una pregunta: si es posible conciliar esas racionalidades en términos de lo que sería la construcción del currículo y dentro de lo que sería una apuesta por la formación en clave de la idea de armonización curricular. La primera es una racionalidad tecnocrática que enfatiza sobre todo en una lógica formal del conocimiento, que se piensa en clave de un diseño lineal y rígido orientado hacia lo laboral y que de alguna manera pone de premisa una acción técnico-instrumental. Y una segunda mirada o una línea crítico-transformadora que enfatiza en la conexión con prácticas sociales y culturales, que revela o cuestiona procesos sociales de dominación y resistencia y que enfatiza en el carácter político e ideológico. Reitero la pregunta: ¿es posible conciliar estas racionalidades desde un proceso de armonización curricular? Lo digo es porque no solamente, y en lo que va a continuar, el énfasis debe estar puesto en asuntos técnicos del currículo, es decir, en número de semestres o número de créditos o nominaciones o denominaciones de los programas, sino cuál es la perspectiva de la formación que queremos generar o alcanzar con estas apuestas de armonización curricular. No es quedarse meramente en el plano técnico, por eso yo un poco a veces discrepo de esa mirada europea, reconociendo la pertinencia que abrió para una porción continental en el mundo, eh, y pongo como premisa la articulación o la mirada sobre unos contextos y realidades a partir de los cuales se piensan las prácticas formativas y se piensa el desempeño de algunos profesionales, que en última son seres humanos, en múltiples contextos, no solamente en contextos laborales. Entonces, acá dejo esto como para la conversación, no sé si luego también se pueda como recuperar ello, cómo hacer que la armonización no solamente se piense en el plano técnico, instrumental, sino cómo también se puede pensar en una perspectiva un poco más crítico-transformadora. Bueno, ahora voy a adentrarme en la segunda parte. Aquí construí unas razones de por qué, del para qué nos sirve esta armonización. A mí me gusta mucho, a propósito de todo este marco que ha ido construyendo la UNESCO,
sobre la educación de calidad, pensar que efectivamente la armonización contribuye a esa idea de educación de calidad, en tanto permite que diferentes personas y colectivos, agrupaciones y demás se sienten y se reúnan a pensar cómo se está intencionando la formación y cómo la formación es susceptible de ser mejorada, enriquecida, cualificada. Entonces, eso es un primer aspecto que destaco. A su vez, la armonización genera procesos de articulación y cohesión en diferentes ámbitos, local, regional, nacional, internacional. Esto me parece fundamental porque, como lo decía ahorita la cita de Díaz Alvarado, no se circunscribe a un único ámbito, dependerá del grupo de personas que determine cuál va a ser el alcance de este ejercicio de reflexión, de articulación y de convergencia. Es muy importante que dentro de esta propuesta de armonización y de sus contribuciones se reconozca la contextualización y la problematización, que pues, me excusan ahí esa redundancia, no la había tenido en la cuenta, esa contextualización de los problemas y las necesidades de formación de los estudiantes, también la interpretación de desafíos de formación integral, dentro de la cual se incluye la formación profesional y la consolidación de redes y comunidades académicas alrededor de propósitos comunes. De otro lado, la armonización ha sido útil, sobre todo cuando se ha llevado a cabo entre diferentes instituciones para la integración, digamos, a ese trabajo colectivo de propuestas de formación, a su vez la construcción de estrategias, técnicas, instrumentos para concreción de propósitos comunes. Yo aquí no planteo un único propósito porque vamos a ver a continuación que hay varios niveles y según el nivel, pues será el propósito que nos convoque. Entonces, aquí muy concretamente, y más en un campo como el de ustedes, que digamos, tiene tanta conexión con lo concreto, con lo empírico, pues se disponen y se configuran formas específicas de construir estrategias, técnicas, instrumentos para llegar a esas finalidades. A su vez, hay algo muy importante de la armonización y para mí es de los elementos más potentes, y es que ayuda a estructurar y a dar coherencia a los niveles del currículo porque uno a veces, en términos educativos, no piensa cuáles son los niveles de alcance de las acciones que desarrolla, o dicho de otro modo, a cuáles finalidades corresponden las acciones que llevamos a cabo. Cuando pensamos la armonización en algunos niveles, en tres particularmente, vamos a ver cómo se van decantando los propósitos y las intencionalidades de lo que hacemos. Y lo otro es que cuando hacemos ejercicios de armonización entre diferentes instituciones, generamos procesos de identidad, pero también de diferenciación. Es muy importante partir de la realidad de qué tipo de institución hago parte, cuáles son sus finalidades, si es pública, si es privada, eh, ¿cierto? Si es universitaria como tal, cuáles son las finalidades que persigue esa institución, pero también el diseño curricular que se ha construido históricamente, porque cada una de sus universidades o programas tiene construido un currículo. Y ese currículo pues da cuenta de una lectura de un momento histórico y un momento de la disciplina. Por lo tanto, cuando hacemos procesos de armonización, en tanto no es que nos volvamos todos lo mismo, sino que reconozcamos las diferencias que tenemos, pero también que podamos reconocer qué nos puede permitir el diálogo entre esos diferentes. Yo dejaría por acá esta segunda parte de por qué es importante y ya cerraría no, abordaría este tercer momento de cómo llevar a la práctica y para ello pues quiero plantear unos niveles de concreción curricular. Lo primero es que a propósito de la armonización es importante pensar en unas articulaciones y o tensiones entre dos ámbitos, el ámbito externo y el ámbito interno. A propósito del ámbito externo, aquí yo planteo unos contextos que pueden ser global, nacional, regional, determinaciones en términos de formación, énfasis en términos de comprensión de la educación, de la salud, unas agendas globales de educación que se trazan y unas exigencias también del campo profesional. Y cuando me refiero al ámbito interno, lo pongo más o lo circunscribo más a las instituciones de las que ustedes hacen parte, por eso acá entonces pongo de presente el contexto institucional, la construcción de un proyecto educativo de institución, un enfoque pedagógico perspectivo, unas comunidades académicas, un diseño curricular y lo más importante, el desarrollo de unas prácticas formativas.
¿Por qué digo que es lo más importante? Porque en eso último es que se concreta toda esa apuesta de lo que es la educación, de lo que es la formación de un profesional. Si bien hay una agenda global, si bien hay un contexto global, cada profesor y cada estudiante en las interacciones que sostienen es que concretan las intencionalidades de una propuesta educativa y formativa. Por eso para mí en las prácticas, en las interacciones, si lo ponemos en esos términos, es que se resuelve gran parte de los propósitos y las intencionalidades que perseguimos con la acción educativa. Aquí entonces propongo, solamente para como que vamos pensando posibilidades alrededor de cuáles elementos podríamos pensar la armonización curricular, alrededor de la denominación de programas o carreras, alrededor de los objetos de conocimiento, alrededor de perfiles de formación, alrededor de principios y objetivos de formación, alrededor de políticas curriculares o de enfoques y perspectivas pedagógicas, alrededor de concepciones sobre enseñanza, aprendizaje, evaluación, sobre modalidades educativas, sobre créditos académicos, sobre internacionalización del currículo, sobre referentes técnicos o sobre agendas globales de educación. Fíjense que aquí hay muchas posibilidades de las cuales uno podría partir para pensar cómo sus programas o los programas que ustedes representan podrían comenzar a pensar la convergencia y la armonización en términos de esas apuestas y esas acciones que quieren desarrollar. Lo dejo en esos términos así general, ahorita ya los voy a concretar en otras diapositivas para que vamos anticipando algunas miradas de dónde podría ser o cuál podría ser el punto de partida para llevar a cabo una acción denominada armonización curricular. ¿Cierto? Y esto entonces nos llevaría para un poco darle orden a estos elementos que aparecen aquí simplemente como, digamos, eh, puntos para la creación, para la ideación. Yo quiero presentar acá una construcción que para la Universidad de Antioquia fue bastante o ha sido bastante interesante en varios programas académicos. Yo me desempeñé allí hasta hace 3 meses como el coordinador de asuntos curriculares y acompañé a los 106 programas de la universidad en la construcción de los currículos. Y este ejercicio de estructuración nos sirvió demasiado para determinar los alcances de lo que queríamos hacer con los diseños curriculares. Entonces, cuando me preguntaban, incluso en la conversación previa con el profe Ricardo, cómo concretarla, y yo pues me atrevo a responder que un primer paso para concretar, para materializar esta propuesta de armonización curricular es diferenciar eso en unos niveles, en lo macrocurricular, en lo mesocurricular y en lo microcurricular. Es decir, situar en términos de qué es lo que nos interesa armonizar para no pensar que es que todos vamos a hacer lo mismo, sino que podemos, en algunos puntos, en algunos niveles, podemos encontrar puntos de convergencia y asuntos que nos generen ciertas conversaciones en común, incluso mantener otros puntos de diferencia según los niveles en los que estamos. Pues porque de fondo hay un tema trascendental para mí, que son los contextos, que son los territorios, que son las prácticas situadas de formación en salud, y que eso pues también implicará a la luz de cada país y de cada estado, departamento, pues marcar énfasis puntuales. Para no ahondarme, para no extenderme en estos asuntos, voy a definir qué entiendo por cada uno de ellos y luego los organizamos, los elementos que acabamos de ver, los organizamos en estos niveles. El primer nivel es el macrocurrículo, se conecta directamente con las orientaciones externas e internas a nivel de institución. Fundamentalmente aquí lo externo toma un papel muy importante. Esto externo tiene que estar en diálogo con lo interno efectivamente, pero aquí hay una apuesta un poco más amplia que se determina a nivel global, que se plantea a nivel de país o a nivel de región, para el área, para el componente, eh, también para la institución, cuáles son las perspectivas que se manejan, que se orientan. En este caso, ¿qué sería lo que las agendas e incluso la perspectiva que a nivel regional se quiere consolidar con este ejercicio de armonización curricular? Y de aquí se desprenden ya unos elementos muy puntuales: construcción de perfiles, declaración de intencionalidades formativas y
algunas comprensiones sobre lo que tiene que ver con la formación en integral y con la formación en investigación, en tanto pues estamos hablando por lo general de universidades y también de instituciones que abordan asuntos de investigación y de formación integral. A nivel del mesocurrículo, a nivel intermedio, se recuperan elementos de ese anterior nivel, pero en este caso ya estamos hablando desde la construcción específica de cada diseño curricular o de cada proyecto educativo del programa. Me refiero a cada diseño curricular de los programas que ustedes representan. Dentro de este espacio del mesocurrículo, pues hablamos de lo que sería la estructura curricular y algunos elementos que más adelante vamos a ahondar en ellos. Digamos que es el nivel intermedio. Y hay un tercer nivel, ya más concreto, ya más pequeño, que sería el que no pequeño en menor importancia, sino pequeño en términos de su campo de acción, que son las interacciones que sostenemos permanentemente profesores, estudiantes y saberes en múltiples ambientes de aprendizaje, laboratorios, aulas de clase, instituciones de salud y demás. Entonces, este nivel concreta o retoma elementos del anterior y a su vez del primero, pero lo pone ya en el plano de lo que implica la enseñanza y el aprendizaje. Y como estamos hablando también aquí de asuntos de valoración, de lo que sería la evaluación. Entonces se concreta en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Entonces fijémonos, a nivel de macrocurrículo, uno podría pensar la armonización curricular en términos de una construcción de un proyecto educativo de carácter global, nacional, institucional o regional. También podríamos pensar a nivel de una denominación del programa o de un perfil de egreso. Para algunos también podrá ser llamado perfil laboral, perfil ocupacional, perfil profesional. Ahorita miraremos un poco eso, pero también sería un punto para la conversación. También podríamos en este nivel de lo macrocurricular mirar principios y objetivos de formación o intencionalidades formativas, o pensar asuntos de enfoques pedagógicos, o pensar elementos del objeto de estudio del campo de formación o de referentes técnicas y normativas de carácter educativo. Digamos que estos elementos y otros más quizás se me escaparán, pero aquí, digamos, puse los más relevantes desde mi consideración, desde los cuales se integran en ese campo del macrocurrículo y a partir de los cuales podemos comenzar a pensar un ejercicio de armonización. Digamos que es como la capa más amplia, más envolvente en la que se inscribiría este ejercicio de armonización. Una segunda capa un poco más intermedia ya sería pensar la armonización no en términos de esa agenda global o de esa agenda, digamos, regional o de unos referentes técnicos o de unos enfoques y perspectivas pedagógicas, sino ya más a nivel de cada programa. Y aquí ya pues, emerge como tal la construcción del currículo, los diseños curriculares, los principios o características de ese currículo, las políticas curriculares, lo que ahorita denominé proyecto educativo de programa. No sé cómo lo denominan en sus universidades, pero aquí pues en Colombia este ha sido uno de los referentes pues que en la Universidad de Antioquia tenemos y que a su vez a nivel de ministerio también se denomina de este modo. También podríamos pensar dentro de este campo la organización en términos de áreas, núcleos, preguntas problematizadoras, problemas, campos, cómo se estructura el currículo y también podría ser un punto de referencia. También podríamos hablar de cómo dentro de este campo, como una premisa para la armonización, el sistema de créditos o las estimaciones de horas dedicadas a la formación y lo que eso implica en términos del trabajo de docencia del profesor y del tiempo independiente que el estudiante dedica a la formación. Todo lo que implica con las prácticas, lo que implica, perdón, las prácticas académicas, profesionales e investigativas estaría dentro de este nivel mesocurricular. Lo referido a las estrategias de flexibilidad curricular, certificaciones, integración de pregrado y posgrado, los ciclos propedéuticos, dobles titulaciones, entre otras. Y también aquí incluyo las posibilidades y estrategias de internacionalización del currículo y la movilidad. Digamos que eso estaría en este nivel mesocurricular y lo denominé ahora como una segunda capa, una capa más intermedia, y ya llegaríamos a un nivel microcurricular, un nivel mucho más concreto, que estaría referido efectivamente a los microcurrículos, a los programas eh, de curso o a los sílabos que también se configuran o que se construyen en varias instituciones. Propongo los slash para diferenciar nominaciones que hay según las universidades.
Cuando hablamos de microcurrículo, podríamos pensar en cómo nos armonizamos en clave de estrategias didácticas, aunque esto pues es muy propio de cada uno de los docentes, pero metodologías específicas, aprendizaje basado en problemas, o lo que implica el desarrollo de experiencias en laboratorio, simulaciones y demás, como bases de esas estrategias didácticas. También aquí podríamos hablar de ejercicios de métodos y metodologías docentes y de investigación, ese reconocimiento de múltiples ambientes de aprendizaje, laboratorios, museos, aulas de clase, empresas, todo lo referido a los sistemas de información documental, todo lo que tiene que ver con modalidades educativas, si son cursos virtuales, si son cursos presenciales, si son cursos duales, asistidos por tecnologías y demás, uso de múltiples tecnologías para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, eh, y lo que tendría que ver con las estructuras como tal y diseños de los microcurrículos, programas de curso o los sílabos. Entonces, reitero, profes, de pronto si no es claro, yo lo que quiero plantear con eso es que la armonización debe determinar unos niveles, es decir, no pensar que arrancamos armonizándolo todo y que efectivamente allí va a completarse la pregunta por la formación y por la construcción del currículo, sino situar o diferenciar unos niveles. Yo propongo estos que han sido útiles para nuestra universidad y para el trabajo que hicimos en esos años anteriores, el nivel microcurricular, el nivel mesocurricular y el nivel macrocurricular. Propongo también que dentro de la conversación se determine en dónde queremos poner el acento. Por ejemplo, queremos revisar cómo se pueden armonizar rasgos del perfil de egreso. O no, queremos pensar más bien cómo estamos aquí recuperando referentes técnicos en materia de la formación de microbiólogos, bacteriólogos y demás profesionales asociados a este campo de saber. O no, queremos allí unificar un programa o un título para que sea más fácil la homologación de títulos entre las universidades. Esto daría parte de un primer nivel. O no, queremos irnos más bien a configurar un sistema de créditos a nivel de la región, pues dado que en América Latina no todos los países tienen como tal sistema de créditos, y si uno ahí revisa las mediciones de horas entre los que tienen sistemas de créditos son distintas. Colombia tiene una medición de créditos que es de 48 horas, es un poco alta en comparación de otros países de la región, pero también podríamos pensar, como sucedió en el caso de Europa, unificar un sistema de créditos o pensar cómo se pueden generar posibilidades de movilidad y de internacionalización del currículo, ¿cierto? Y eso sería un segundo nivel, o ya ir más específicamente, listo, pensemos cómo podemos mirar estrategias didácticas, cómo podemos pensar ya asuntos más puntuales de la interacción en múltiples ambientes de aprendizaje, cómo se incorporan sistemas de información documental y de tecnologías de la información y la comunicación y demás. Entonces, para mí, si respondiendo a esa pregunta de cómo concretarla, para mí la concreción se da, pues primero por mirar esas tensiones entre lo interno y lo externo de cada institución, pero al mirar esas tensiones, llegar a unas conversaciones que creo que para ello es útil este congreso, este espacio, en los niveles macro, meso y microcurricular. Ya para cerrar esta parte, hay un elemento importante que se ha planteado, por ejemplo, en Colombia con la normativa del 1330, y es que se habla de un perfil de egreso. De hecho, ha sido la nominación que se ha construido, la única pues que aparece allí como tal en la normativa. Sin embargo, pues aquí vamos a ver varios elementos de diferenciaciones entre perfiles, pero uno podría decir que un primer punto de partida para llevar a cabo acciones de armonización es construir o revisar lo que son los perfiles y cuáles son los rasgos que compartimos entre universidades a propósito de un campo de formación. Yo reitero, no podemos dejar de lado la fuerza del contexto, la fuerza de los territorios, la importancia de las comunidades en las cuales llevan a cabo las tareas formativas, pero pensar que aquí, colega, se me fue el tiempo, no sé, eh, aquí hay unos rasgos que se deberían reconocer y en este caso pues propongo que a partir del perfil de egreso, que sería la segunda, la última definición, podamos pensar cómo allí hay una premisa o una posibilidad para identificar lo que caracteriza
a las universidades que ustedes representan, a los programas que ustedes representan y cómo esos rasgos del perfil de egreso de formación serían un punto de partida para conversar acerca de qué nos hace cercanos, de qué nos hace o nos genera identidad, pero también de qué nos genera tensiones y qué nos genera diferencia en la comprensión del ejercicio de formación. Entonces, aquí sitúo estos dos. Algunas universidades, cuando llegan los estudiantes, piden perfil de ingreso o algunos rasgos que se requieren previos. Y hablamos al cierre de un proceso formativo de lo que serían los rasgos de perfil de egreso. Reitero, un punto de partida para esta conversa podría ser qué se entendería o cuáles son los rasgos que comporta cada una de las propuestas formativas de las que ustedes provienen y cómo eso se parte o se pone de premisa para la construcción en este espacio formativo. Yo voy a dejar por acá por cuestiones de tiempo, quería contar un poco la experiencia que vimos en la universidad, bueno, lo voy a mencionar rápidamente, en la Universidad de Antioquia hicimos un ejercicio de armonización en esos diálogos entre lo interno y lo externo. De hecho, profes, esta presentación está muy inspirada en lo que vivimos como experiencia, pero que no solamente es de la Universidad de Antioquia, de otras universidades, pero en este caso lo propio. Hicimos un ejercicio de armonización a nivel de universidad para pensar posibilidades de formación integral, para ampliar los vínculos entre campos del saber, para propiciar acciones de internacionalización del currículo, para fortalecer vínculos entre pre y posgrado y para abordar de forma crítica disposiciones y normativas técnicas. Y generamos un trabajo de armonización curricular alrededor de 15 conceptos centrales desde el proyecto educativo de nuestra universidad. Formación integral, formación en investigación, pedagogías para la paz, pedagogías del buen vivir, enfoque de capacidades, enfoque de género, internacionalización del currículo, sostenibilidad ambiental, flexibilidad curricular, modalidades educativas, políticas curriculares, evaluación para los aprendizajes, estrategias didácticas innovadoras, educación dual y todo lo referido al sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. Entonces, desde el proyecto educativo institucional pensamos cómo estos 15 conceptos articuladores que se declaraban a nivel de universidad podían dialogar con los 105 programas de pregrado que nuestra universidad tiene o tenía al año 2023, al cierre del año 2023. Fíjense que esa fue una apuesta para pensar 106 programas muy distintos, cómo estaban dialogando con algunos elementos de estos. No es que todos tuvieran que tenerlo, sino qué reflexiones podrían incorporarse a la luz de estos asuntos dentro de la propuesta formativa de cada uno de esos programas académicos. Y allí hubo un ejercicio interesante que luego podríamos un poco más ahondar en la experiencia Universidad de Antioquia. Entonces, cierro con esto porque en últimas, bajo este modelo de un ejercicio de fundamentación, un ejercicio de transversalidades, un ejercicio de concreción curricular, un ejercicio de expansión y un ejercicio de evaluación, como fases llevamos a cabo esa materialidad de la propuesta formativa de armonización en la Universidad de Antioquia. Esto para decir que lo que presento anteriormente no sale de la nada, no sale simplemente de una revisión teórica, sino que sale de una experiencia que vivimos en una universidad que por su número de programas y también por las tensiones que allí se viven, pues presenta altos desafíos de pensar qué es lo común sin dejar de reconocer las marcas distintivas, los sellos específicos y la diversidad epistémica que caracteriza a cada uno de los programas. Creo que por aquí dejaría, profe Ricardo, esta presentación, aquí algunas de las referencias que hemos utilizado. Yo creo que valdría la pena de pronto, a propósito de esta primera referencia que se sitúa acá, revisar un poco lo que sucedió en esa armonización del espacio europeo de educación, que creo que serviría bastante. Y aquí esta segunda referencia de Díaz Alvarado presenta una experiencia muy puntual de Centroamérica alrededor de lo que es la armonización curricular, muy centrada en posibilidades de internacionalización del currículo. Bueno, yo dejo por acá, profes, quedo atento a alguna pregunta, alguna claridad de pronto que no haya, se haya dado en mi disertación y gracias por la posibilidad de la palabra y de la escucha. Profesor Mauricio, muchas gracias por su presentación y las claridades con las que nos ayuda a entender mejor el reto de la armonización. Usted nos puede compartir esa presentación para la red, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. Yo lo comprometo acá en público.
Tranquilo, profesor, bien O- pueda. sobre todo los elementos de cómo se pueden hacer los agrupamientos para macro, meso y micro nos van a ser muy útiles para el taller de la tarde y para después, ¿cierto? Bueno, muchas gracias y entonces, profesor Mauricio, igual que los demás conferencistas, está muy invitado al conversatorio que sería al final de la jornada.